El rumbo de la guerra entre Ucrania y Rusia cambió drásticamente con la acción militar del 25 de junio de 2026. El presidente Zelensky firmó una decisión sin precedentes al aprobar oficialmente el plan de ataque de 40 días más grande y completo de la historia contra Rusia. El objetivo es claro: una operación masiva que obligue al Kremlin y directamente a Vladimir Putin a poner fin a la guerra. Según la declaración de Zelensky, durante este periodo crítico, que se extenderá hasta el 4 de agosto, comenzaron los preparativos para un ataque que abarcará casi todas las regiones de Rusia, comenzando por la capital, Moscú. Se prepararon para su lanzamiento drones de largo alcance, misiles antiaéreos como el Palayonitsia y el Peklo, y misiles de crucero como el FP-5 Flamingo. Además, Ucrania cuenta en su arsenal con misiles de apoyo de suministro occidental, como el Storm Shadow y el ATACMS. En otras palabras, el entorno estaba preparado para que todos estos misiles y drones sobrevolaran continuamente el espacio aéreo ruso durante 40 días. El Servicio de Seguridad ucraniano activó una operación masiva de presión e influencia que continuará sin pausa junto con este extenso arsenal de ataque. Tras la crucial reunión que Zelensky mantuvo con el director del SBU, Yevgeny Kamara, las órdenes trasladaron el centro de gravedad de la guerra directamente al corazón de Rusia. La extensión del territorio que abarcaba el plan era tal que asombraría incluso a los expertos militares. Este enorme poder de ataque, que partía de la capital, Moscú, y de San Petersburgo en el norte, abarcaba un amplio corredor que se extendía hacia el este hasta la región de los Urales. En el sur, Krasnodar, Volgogrado y la península de Crimea, ocupada, se encontraban justo en medio de la línea de fuego directa. El ejército ucraniano estaba dando señales claras de que misiles y drones sobrevolarían este vasto territorio casi a diario, y que la capacidad estratégica de Rusia desaparecería por completo. Sin embargo, esto no era solo una amenaza o un farol diplomático. Porque ese día histórico, cuando se anunció el plan de ataque masivo de 40 días, el ejército ucraniano y las unidades SBU Alfa entraron en acción en cuestión de segundos y dieron los primeros pasos concretos de la operación. Partiendo de la capital, Moscú, los objetivos más estratégicos de Rusia a lo largo de esa extensa línea que se extendía hasta Tula, Krasnodar y Crimea, comenzaron a sufrir duros golpes simultáneamente. En los primeros días de la operación, un total de 12 regiones rusas diferentes se convirtieron en blanco de los ataques simultáneos y extremadamente coordinados de Ucrania. El epicentro de esta tormenta sin precedentes fue, sin duda, el corazón de Rusia, la región de Moscú. Ni siquiera el Ministerio de Defensa ruso pudo ocultar esta espantosa situación y se vio obligado a reconocer que se trataba de uno de los mayores ataques con vehículos aéreos no tripulados de su historia. Un total de 660 drones kamikaze ucranianos llevaron a cabo un ataque de saturación multidireccional, paralizando los sistemas de radar rusos. Decenas de vehículos aéreos no tripulados que alcanzaron los cielos de Moscú lograron penetrar el complejo sistema de defensa aérea que rodea la capital. El alcalde Sergei Sobyanin, mediante sucesivos comunicados, expuso con crudeza la magnitud del peligro que se cernía sobre la capital. Las llamas y el estruendo de las explosiones que emanaban de la refinería de Moscú, considerada la arteria vital de la infraestructura energética de la ciudad, evidenciaban la gravedad de la operación. Se trataba de una maniobra estratégica dirigida directamente a cortar el suministro de combustible a la maquinaria bélica. Mientras las sirenas resonaban en Moscú, otro foco de la tormenta ya había llegado al óblast de Tula, al sur. La región de Tula siempre había servido como escudo estratégico, al ser uno de los centros de producción industrial y química de Rusia. Sin embargo, el poder de ataque de largo alcance de Ucrania apuntó directamente a la infraestructura energética crítica del distrito de Novomirsk y a la famosa planta química de Azot. Con el humo elevándose desde las instalaciones, el mito de la producción industrial segura en las regiones interiores de Rusia también se tambaleaba. Las fábricas paralizadas y las líneas de transmisión de energía cortadas evidenciaban la implementación sobre el terreno de las sanciones económicas contempladas en el plan de 40 días. Mientras continuaban estos ataques contra objetivos industriales en el norte,
El krai de Krasnodar, en el sur, se rendía ante las llamas. El depósito petrolero de Poltavskaya, uno de los objetivos más vitales de la operación, se convirtió en una enorme bola de fuego tras los precisos ataques de drones ucranianos. Esta instalación era una de las arterias logísticas de la flota del Mar Negro y de las unidades rusas en el frente sur. Krasnodar, donde las llamas iluminaron la noche, formaba parte de un objetivo mucho mayor: el aislamiento de la Crimea ocupada. Crimea se convirtió, quizás, en la región que sufrió los embates más violentos del Plan de 40 días. Los ataques con drones y operaciones especiales que azotaron cada rincón de la península dejaron a las autoridades de ocupación rusas prácticamente indefensas. Dos buques rusos cruciales, el Volga y el Viatka, vitales para la logística militar, fueron atacados directamente y sufrieron graves daños. Los incendios que se desataron en estos enormes buques, que realizaban tareas de tendido de cables y reabastecimiento, supusieron uno de los golpes más duros contra la capacidad logística de Crimea. Con los radares de defensa aérea inutilizados y las centrales eléctricas destruidas, una parte importante de Crimea quedó sumida en la oscuridad. Las autoridades rusas de ocupación, rindiéndose ante esta implacable presión, se vieron obligadas a declarar el estado de emergencia regional. Se restringió la venta de combustible, se suspendió por completo el turismo y se cancelaron los campamentos de verano, mientras la región se sumía en una mentalidad de asedio militar total. Esta decisión de declarar el estado de emergencia en Crimea fue la prueba más clara de cómo la operación de influencia de Zelensky colapsa no solo el sistema militar, sino también el civil y el económico. Pero el panorama de destrucción masiva que surgió en los primeros días de la operación fue solo un pequeño anticipo de lo que ocurriría en los siguientes 40 días. Dado que Zelensky contaba con una posición ventajosa y la capacidad tecnológica del ejército ucraniano había alcanzado un nivel muy superior al anterior. Los drones de ataque de largo alcance, con un alcance superior a los 1000 kilómetros, podían amenazar cualquier punto del territorio ruso. Ante esta creciente amenaza, Vladimir Putin, presa del pánico, elevó al máximo las medidas de defensa en torno a la capital, Moscú, y la región de Valdai, donde se encuentra su residencia. Cientos de sistemas de defensa aérea S-400 y Pantsir fueron retirados del frente y desplegados como un anillo de hierro alrededor de centros estratégicos. Sin embargo, el enorme escudo defensivo de Putin se vio obligado a superar una dura prueba contra el innovador arsenal de armas en manos de Ucrania. El ejército ucraniano ahora poseía no solo drones lentos de hélice, sino también drones con motor a reacción, extremadamente rápidos y con capacidad para operar como misiles, que no dejan rastro en los radares. Además, los misiles de crucero FP-5 Flamingo, de fabricación ucraniana, que cambiaron el rumbo de la guerra, entraron en acción. Con un alcance superior a los 900 kilómetros y una ojiva destructiva de más de 1 tonelada, los misiles Flamingo tenían la capacidad de arrasar incluso las instalaciones más protegidas de Rusia. Lanzados desde tierra y con una precisión excepcional, estos misiles fueron una de las bazas más importantes en las fases avanzadas de la operación de 40 días. De hecho, el ataque directo con estos misiles a la planta de producción militar Titan Berikati en Volgogrado fue el mensaje más claro de la nueva era. Este enorme complejo, que producía los lanzadores de misiles estratégicos Iskander y Yar, quedó envuelto en llamas, lo que demostró la paralización de la línea de producción de la maquinaria bélica rusa. Mientras se reforzaban los sistemas de defensa alrededor de Moscú y Valdai, otras regiones estratégicas de Rusia se convertían en objetivos completamente indefensos y vulnerables. Por ejemplo, la región de Bashkortostán, en los Urales, o las refinerías de Ufa, en el este, representaban objetivos potenciales constantes dentro del alcance de Ucrania. Además, los complejos militar-industriales en la región de Samara y las fábricas de componentes de misiles en Cheboksary se encontraban entre las paradas críticas en la ruta del misil Flamingo. Este enorme arsenal en manos de Ucrania operaba de forma integrada, con tácticas de distracción y ataques en enjambre que podían desbordar las defensas de Putin. Los objetivos falsos que engañaban a los radares de defensa aérea permitían que los misiles destructivos y los drones kamikaze se infiltraran en las instalaciones más críticas. Esta estrategia de guerra asimétrica sin precedentes declaró prácticamente todo el territorio ruso, cada centímetro,
como zona insegura durante 40 días. Esta vasta geografía se había convertido en un área donde las sirenas de alerta sonaban sin cesar. El plan de Zelensky funcionaba a la perfección y con cada hora que pasaba, la intensidad de los golpes contra la voluntad de Rusia de luchar aumentaba. Ahora llegamos a la parte más intrigante. ¿Por qué exactamente 40 días? El periodo de 40 días corresponde aproximadamente al 4 de agosto de 2026. Este periodo coincide con otros acontecimientos demasiado significativos como para ser una simple coincidencia. En primer lugar, el 4 de julio, Estados Unidos celebrará su 250 aniversario, fecha en la que el apoyo occidental a Ucrania ocupará un lugar simbólico en la agenda. También están previstas posibles consultas de la OTAN y reuniones entre líderes occidentales a principios de julio. Luego llega el 2 de agosto, Día de las Fuerzas Aerotransportadas Rusas, una de las celebraciones más simbólicas del ejército ruso. La operación, concentrada en torno a estas fechas, podría tener como objetivo tanto fortalecer la posición internacional de Ucrania como minar la moral de Rusia en sus momentos más simbólicos. Pero el paralelismo verdaderamente sorprendente se esconde en la fecha del 4 de agosto y el lugar que ocupa esta fecha en la historia rusa es escalofriante. El 4 de agosto de 1991, el líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachov, se fue de vacaciones a su dacha de Foros, en Crimea, con su familia. Llevaba consigo un borrador de un nuevo tratado de unión que otorgaría mayor autonomía a las repúblicas soviéticas. Estaba a punto de ser firmado. Pero la noche del 18 de agosto, aprovechando la ausencia de Gorbachov por vacaciones, un grupo de altos funcionarios de línea dura actuó. Llamaron a la puerta del presidente y le exigieron que declarara el estado de emergencia o que renunciara. Gorbachov se negó. Acto seguido, fue puesto bajo arresto domiciliario en su propia dacha. Se cortaron todas las comunicaciones y se le confiscó el maletín con los códigos de lanzamiento nuclear. A la mañana siguiente, los golpistas declararon la toma del país, introdujeron tanques en Moscú y retransmitieron ininterrumpidamente el ballet El lago de los cisnes por la televisión estatal. Para los rusos que vivieron aquellos días, este ballet aún simboliza el golpe de Estado, pero el golpe duró solo 3 días. El error fatal de los conspiradores fue suponer que sus órdenes serían obedecidas sin cuestionarlas. Los soldados rusos se negaron a disparar contra su propio pueblo. Algunas unidades de tanques cambiaron de bando, y Boris Yeltsin se subió a un tanque en Moscú e hizo un llamamiento a decenas de miles de personas para que resistieran. El 22 de agosto el golpe fracasó. Gorbachov fue liberado, pero todo había cambiado. Su autoridad quedó irreparablemente destruida. En noviembre el Partido Comunista fue ilegalizado y en diciembre la Unión Soviética se disolvió oficialmente. En otras palabras, el 4 de agosto se recuerda en la historia moderna como la fecha en que se encendió la mecha del colapso de un imperio. Que Zelensky programara su operación para que coincidiera exactamente con esta fecha no ha sido probado por ningún documento estratégico oficial. Pero hay otra ironía en todo esto. En 1991 el colapso del imperio comenzó en Crimea, y hoy esa Crimea es el territorio que Putin anexó. Para la élite rusa que conoce la historia, tal coincidencia puede interpretarse como un mensaje silencioso. La presión alcanza su punto máximo contra la máquina de guerra de otro líder, el día en que un imperio comenzó a desintegrarse. Esta es una de las formas más sofisticadas de guerra psicológica. El mensaje es claro, la historia puede repetirse. ¿Está esta presión encontrando realmente una respuesta dentro de Rusia? Las afirmaciones de Zelensky son impactantes, pero se requiere un análisis minucioso. Zelensky compartió una serie de cifras basadas en documentos internos rusos incautados por la inteligencia ucraniana. Según estos documentos, el nivel de ansiedad entre la población rusa ha superado el 50%. Es más, este índice es incluso superior al registrado durante el periodo en que Ucrania entró en la región de Kursk el año pasado. El 66% de los rusos describe su situación financiera como difícil, y lo más sorprendente, más del 80% de la población cree que una grave crisis económica es ahora inevitable. Zelensky calificó estos datos como indicadores claros del fracaso de la política militar de Putin. Es necesario hacer una aclaración importante. Estas cifras se basan en afirmaciones de la inteligencia ucraniana y no han sido verificadas de forma independiente.
En medio de una guerra, las estadísticas que muestran el derrumbe de la moral del bando contrario deben interpretarse con cautela, porque también podrían formar parte de una operación psicológica. Sin embargo, en esta ocasión, la dirección que toman las imágenes que describió Zelensky coincide sorprendentemente con datos económicos verificables e independientes. Y estos datos no provienen de Ucrania, sino directamente de las cifras de Rusia y de instituciones internacionales. La situación es la siguiente. En el primer trimestre de 2026, la economía rusa se contrajo. Aún más grave, los ingresos del petróleo y el gas que financiaban la guerra cayeron casi un 50% en los 2 primeros meses del año, alcanzando su nivel más bajo en 5 años. El Fondo Nacional de Bienestar Social, conocido como el Fondo de Reserva del Kremlin, se está agotando rápidamente. A esto se suman una inflación de 2 dígitos, tasas de interés que alcanzan el 16,5% y aumentos de impuestos implementados en enero. Incluso el propio Putin se vio obligado a reconocer que la economía atraviesa serias dificultades. Aunque no se puedan verificar los porcentajes exactos que compartió Zelensky, el panorama general que describió, una economía que lucha contra la presión, coincide plenamente con datos independientes. La cuestión no radica en si estas cifras son exactas al decimal, sino en que múltiples indicadores independientes y fiables apuntan en la misma dirección. La economía rusa se acerca a un punto crítico histórico. Si bien las cifras de la opinión pública interna pueden ser discutibles, el fundamento militar de la operación es totalmente concreto y verificable. La prueba más clara de ello proviene de las propias declaraciones de Rusia. El Ministerio de Defensa ruso anunció que derribó 849 drones en mayo de 2026. Esta cifra resulta sorprendente al compararla con datos anteriores. El mismo ministerio había informado de 3.676 drones en enero. En otras palabras, en tan solo unos meses, la amenaza de drones a la que se enfrenta Rusia casi se ha duplicado. Un detalle interesante es que durante ese mismo periodo, el volumen de ataques con misiles y drones rusos se ha mantenido relativamente bajo en ocasiones. Los analistas militares generalmente interpretan esto no como una buena señal, sino todo lo contrario, como una preparación para un ataque a gran escala. En otras palabras, Rusia podría estar acumulando armamento. Esto demuestra la naturaleza bidireccional de la operación. Mientras Ucrania aumenta la presión, Rusia también podría estar preparándose discretamente para una represalia. En cualquier caso, la fase militar de la operación de 40 días no es un plan imaginario. Es la continuación de una campaña probada, cuantificable y cada vez más intensa que se ha venido desarrollando en los últimos meses. Esta operación suena poderosa, pero existen razones de peso para pensar que logrará que Rusia se siente a la mesa de negociaciones en 40 días, y también razones de peso para no creerlo. La primera objeción es que el panorama económico no es tan unidireccional como parece. La economía rusa está bajo presión, pero al mismo tiempo no se ha derrumbado a pesar de 4 años de guerra y fuertes sanciones. De hecho, según encuestas independientes, la satisfacción vital de los rusos ha mostrado una tendencia relativamente alta en los últimos años. La sociedad se adaptó a las condiciones y restricciones de la guerra mejor de lo esperado. El impacto de las sanciones tampoco ha sido tan grave como se pensaba. Los ingresos procedentes del petróleo y el gas representan aproximadamente una quinta parte del presupuesto, lo que significa que ni siquiera sanciones mucho más severas bastan para colapsar las finanzas estatales por sí solas. Además, los acontecimientos externos pueden favorecer a Rusia. Por ejemplo, en épocas en que las tensiones en Oriente Medio dispararon los precios del petróleo, los ingresos energéticos de Moscú aumentaron repentinamente, lo que proporcionó un alivio temporal al presupuesto. Esto demuestra que, si bien la presión energética de Ucrania es real y grave, no se debe subestimar la capacidad de resistencia económica de Rusia. El segundo riesgo, más concreto, es la represalia rusa. Las operaciones de presión intensas generalmente no quedan sin respuesta. Si bien el volumen de ataques con misiles y drones rusos tiende a ser bajo en este momento, esto podría no ser una señal de debilidad, sino de preparación. Rusia podría responder con una oleada de ataques mucho más intensa,
contra la infraestructura energética de Ucrania o sus principales ciudades. Además, Rusia no está sola. Las piezas y la tecnología para drones procedentes de China, así como la munición y el envío de soldados desde Corea del Norte, están aumentando la capacidad de Moscú para resistir dicha presión. El Kremlin ha rechazado hasta la fecha las propuestas de negociación y ha mantenido persistentemente su discurso de victoria. Por lo tanto, no es realista esperar que una operación de 40 días obligue repentinamente a Putin a sentarse a la mesa de negociaciones. Además, el gobierno de Putin puede fácilmente presentar la inquietud interna como una provocación occidental y utilizar esta presión para reforzar su propia narrativa. Pero también existe la otra cara de la moneda. Aunque esta operación no dé resultados inmediatos, la estrategia de Ucrania no se limita a una sola campaña de 40 días. Se trata de una fase intensificada de una estrategia de presión profunda que lleva meses en marcha. La resiliencia económica de Rusia puede ser real, pero sus debilidades también se acumulan. Las pérdidas en las refinerías se acumulan sin que se reparen. El fondo de asistencia social se agota y cada nuevo ataque hace que esta carga sea un poco más pesada. El riesgo real para Ucrania es diferente. Sus propios recursos se agotan y se produce fatiga si la operación se prolonga. Porque este tipo de campaña intensa pone a prueba no solo a Rusia, sino también la producción de drones, la capacidad de inteligencia y el apoyo internacional de Ucrania. Por lo tanto, el éxito de la operación depende no solo de la intensidad de los ataques, sino de 3 factores simultáneamente: el apoyo internacional, la magnitud de la reacción en Rusia y la capacidad de Ucrania para mantener este ritmo son factores clave. ¿Crees que estos 3 factores se pueden sostener? Comparte tu opinión en los comentarios. Gracias por elegirnos, presentado por CIU SEM.